los que nos oyen en casita, saludos y bendiciones. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:18, aquí ya lo tenemos. Usted puede buscarlo, oírlo. Si nos está viendo en YouTube, le pone pausa, lo busca y vuelve con nosotros. Dice la bendita palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados, amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amén. Esta predicación se llama El Reino de Dios parte 2, ¿sí? Parte 2 y el reino. Pero como introducción, ¿sí? Este no va a ser el versículo principal, sino que va a ser la introducción. Dice la palabra de Dios que nosotros heredamos una vana manera de vivir. ¿Qué es vana? Dígame sinónimos de vano, de vanidad. Vanagloria, otro, que, o sea, vano es que no sirve, que es una vida, que no edifica, exactamente. Fútil, ¿qué es fútil? Bueno, ajá, me viene a la memoria esa palabra fútil, pero ya no recuerdo su significado. Lo está buscando nuestra hermana. De poco aprecio e importancia, ¿ok? Bueno, pero pues más que nada vano, ¿verdad? No edifica, no sirve, sobre todo que no sirve al propósito de Dios. Una vida que no está consagrada a Dios, en pocas palabras, amén. Entonces, nuestro apóstol nos ha estado enseñando, no sé cuántos hemos estado viendo las predicaciones del apóstol, pero los que hemos estado haciendo el esfuerzo de estar conectados, nos ha estado hablando de que hay que desarraigar, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos desarraigar todo lo malo que hay en nosotros. Desarraigar, cuando decimos desarraigar, acuérdense que en una predicación sacó una ilustración de un árbol sacado con todo y las raíces. No era una hierbita, no era una plantita, era un árbol. Nosotros tenemos, ¿verdad? Pues cosas que son como árboles dentro de nosotros. Cuando digo cosas que son árboles dentro de nosotros, me refiero a esas cosas espirituales malas. Envidia, celos, vanagloria, ¿qué más? Soberbia, orgullo, vanidad, pues todo eso malo que nosotros tenemos son como si fueran árboles malos dentro de nosotros y que tenemos que desarraigar con todo y de raíz para que no se vuelvan para que no vuelvan a crecer. Y que eso va a preparar nuestra tierra, nuestro ser, recordemos que necesitamos ver, ¿verdad? Con los ojos espirituales, nuestro ser, sobre todo en lo espiritual, nuestra alma y nuestra alma como una tierra en la cual nosotros desarraigamos. Entonces, una vez desarraigado, ese lugar no puede quedar vacío, porque lo va a volver a rellenar el enemigo. Donde más lo hemos visto es en nuestra mente. Pero lo que debemos de hacer es que sembrar pues cosas del reino, ¿verdad? Sembrar la verdad que viene de parte de Dios en lugar de lo que nosotros desarraigamos. Y bueno, eso es una de las metas principales, de las visiones principales que nosotros todavía necesitamos entender que tenemos en esta tierra. Porque sin una visión, ¿verdad? Sin una visión clara de a qué venimos, de dónde venimos, ¿verdad? De dónde venimos, quiénes somos, el propósito de qué es lo que vamos a hacer y a dónde vamos, pues no vamos a entender que tenemos el propósito de volver a nuestra casa, ¿verdad? Que esta no es nuestra casa, que nosotros somos, ya lo hemos dicho varias veces, pero es bueno repetirlo, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros no somos de aquí, aunque nuestro cuerpo sí es de aquí, pero nuestro espíritu no, ¿verdad? Ni nuestro espíritu ni nuestra alma son de aquí y necesitamos volver a la casa de nuestro Padre, a los cielos. Entonces,
Es muy importante entender esto porque también todo lo malo que hay dentro de nosotros nos nubla. Nos nubla nuestros ojos, nos nubla nuestra vista para poder ver a Dios. ¿Sí? Para poder ver a Dios. Entonces, definitivamente mientras no logremos avanzar, pues más nublada va a estar nuestra vista. Y menos vamos a ver el reino, entrar en el reino y heredar el reino. Recordemos que el reino de Dios, recuerden que esta predicación se llama el reino de Dios parte 2, aquí lo voy a poner a la revista. Parte 2. Recordemos que el reino, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Tiene, digámoslo así, 3 niveles, ¿verdad? Ver el reino, entrar, heredar. Y también recordemos lo que estábamos viendo la semana pasada, que era saber o tener conocimiento o saber, exactamente, saber, comprender. Saber, comprender y entender. Nosotros necesitamos conocimiento de Dios. Por eso, desde el martes pasado estamos poniendo que algunos versículos que hablan acerca del reino de Dios, con la finalidad de ampliar. Cuando la pastora preguntó qué es el reino de Dios, como que nos tardamos un poquito en contestar, ¿verdad? Y bueno, de los que contestaron, por ejemplo, nuestro hermano, que contestó que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Muy correcto, muy atinado. Pero habíamos quedado que a eso todavía hay que ampliarlo un poco más, ¿verdad? Jaime, por ejemplo, recuerdo que también, gracias, nos contestaba que era estar alineados a la voluntad de Dios, y está correcto. Y muchos otros yo sé que pensaron, y bueno, quizás ya no dijeron lo que pensaban, pero pues el reino de Dios como tal no lo podríamos encuadrar solamente en un versículo o en una palabra, ¿verdad? Decir, es hacer la voluntad de Dios, es estar alineado con Dios, sino que necesitamos tener todavía más amplitud en el conocimiento y en el entendimiento de lo que es el reino de Dios. Y por eso, desde el martes estamos viendo estos versículos donde habla acerca del reino de Dios. ¿Sí? Ahorita los vamos a ver de manera rápida para que se nos amplíe un poco más ese panorama del reino de Dios, o también dice del reino de los cielos, ¿verdad? Por eso aquí va a encontrar RD, ¿verdad? El reino de Dios o el reino de los cielos, por ejemplo, en Mateo 4:23 es sanidad y salud. Lo vimos el martes. Estos no los vamos a repetir porque los vimos el martes. En estos a lo mejor sale. Mateo 5:3, el reino de Dios es de los pobres. Dijimos el martes, de los pobres en espíritu. Mateo 5:10 es de los perseguidos por la justicia de Dios. En el reino de Dios es grande el que enseña, no el que dice o el que habla, sino el que enseña y hace. Es grande en el reino de Dios, ¿verdad? O en el reino de los cielos. Mateo 5:20, no se entra al reino de Dios sin justicia mayor que la de los fariseos. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Haciendo la justicia de Dios. Amén. Entonces, hasta desde aquí ya podemos ver que pues hay salud, hay sanidad, ¿verdad? En el reino de Dios hay justicia. Mateo 6:33, el reino se debe de buscar, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá, ¿por qué? Por añadidura. O sea, es buscando el reino, el gobierno. Recordemos lo que quiere decir el reino de Dios, o el reino, lo que dijimos, un reino, por ejemplo, terrenal, ¿verdad? Un reino terrenal
Todavía hay, pero ya casi ya no, ¿verdad? Ya nos tienen la misma influencia que antes. Pero, por ejemplo, pues, por ejemplo, hay varios países que todavía pertenecen al Reino Unido, ¿verdad? Por eso se llama Reino Unido. Y usted no lo sabía, hay islas que están acá en el continente americano más pegadas para acá que para allá que pertenecen al Reino Unido. Todavía, pues, digamos que aunque no se les considere así, prácticamente todavía vienen siendo colonias, aunque políticamente ya no se les considera así, pero por ejemplo, Belice, ¿verdad? Es una colonia creo que del Reino Unido, ¿verdad? No recuerdo de qué. Entonces, tiene un límite, está determinado por una demarcación, un límite. Entonces, de la misma manera, debemos de recordar que el reino de Dios, pues también tiene, digamos, por ejemplo, aquí en la tierra, ¿en dónde está el reino de Dios? Porque sabemos que ¿verdad? Sabemos que en este mundo, pues, también se comparte, como por ejemplo, el príncipe de las potestades en los aires, ¿verdad? Y que completamente no está el reino de Dios en esta tierra. Por ejemplo, ¿en dónde está el reino de Dios en esta tierra? En la iglesia. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón está, ¿qué? Perteneciendo al reino de Dios y está estableciendo el reino de Dios en la tierra. Eso es muy fácil de ver. Hay países y sobre todo localidades, por ejemplo, que son muy dadas a la hechicería, a la brujería, ¿verdad? Al satanismo, por ejemplo, en Nueva York, que se dice que es la ciudad junto con, por ejemplo, también Las Vegas, la ciudad del pecado, pues ahí se puede ver que así como está la ciudad, quién está gobernando más, si las tinieblas, ¿verdad? O el reino de Dios. Y hay lugares, pues por ejemplo, bendecidos como Guatemala, donde más del 60% de la población es cristiano de alguna manera, ¿verdad? Y cómo están de bendecidos. Bueno, de la misma manera, dentro de nosotros, también hay partes y áreas donde está el reino de Dios y otras donde no. Y es donde nosotros debemos de buscar, ¿verdad? Establecer el reino de Dios dentro de nosotros. Porque eso es, aquí, pues la obra más importante debemos de entender que es la que hace Dios dentro de nosotros. A veces nos preocupamos, ¿verdad? Y yo sé que esto lo repito mucho, pero pues necesitamos llegar al entendimiento. A veces nos preocupamos por nuestra pareja o nuestros hijos o nuestros padres, nuestros primos, tíos, abuelos. Pero en lo que debemos no de preocuparnos, sino de ocuparnos, es en el reino de Dios dentro de nosotros. Amén. Cuando crezca el reino de Dios dentro de nosotros, vamos a poder ser luz, vamos a poder ser sal, ayudar a los demás, mientras no. Es como cuando yo me preocupo por el dinero. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No solamente el reino de Dios, dice, específicamente te está diciendo su justicia. Que Dios te gobierne y busca lo que es la justicia, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo en vez de ocuparme por eso, no preocuparme, es ocuparme. Y yo en vez de ocuparme por eso, me ocupo ¿por qué? Por el dinero. Entonces, yo corro hacia el dinero y el dinero me huye. Pero cuando yo, ¿verdad? Busco el reino de Dios y su justicia, entonces el dinero me sigue. Pasa lo mismo con la salud, pasa lo mismo pasa lo mismo con todo. Con los problemas en la familia, en el hogar, en el trabajo. ¿Sí? Trato de resolverlo, hago más grande el asunto. Busco el reino de Dios, ¿verdad? Y empieza a disminuir la situación. Ok. Entonces, el reino de Dios
se debe de buscar, ¿verdad? Solo el que hace la voluntad de Dios, dice Mateo 7:21, entra. Los violentos, ¿sí? La arrebatan. Ya lo vimos el martes. ¿Quiénes son los violentos? Aquellos que dicen, hasta aquí ya me cansé. Ya me cansé de ser rebelde, hasta aquí voy a dejar de ser rebelde. Ya me cansé de ser negativo, hasta aquí. Bueno, no quiero otra vez. Mateo 12:28, ¿verdad? Vemos cómo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo liberaba a los endemoniados, hay libertad. Mateo 13:11 nos habla de que las parábolas son para los servidores de Dios, para los discípulos, ¿verdad? El reino de Dios es para los que, servidores o discípulos, para recibir misterios. Mateo 13:31, vemos que hay crecimiento y también lo vimos en Mateo 13:33. Si no hay crecimiento, no hay vida. ¿No hay vida qué? Zoe, vida espiritual. Eso lo vimos el martes. Ahora vamos a ver otros poquitos nuevos del día de hoy. Mateo 13:44 dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, es como un tesoro escondido en un campo, el cual el que lo encontró, ¿qué hizo? No vamos a tener tiempo de verlos. Aquí a la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos Biblia. Lo que sí puede hacer usted que nos ve en casita en YouTube, si no sabe, puede ponerle pausa, lo busca, lo lee y para que comprendamos mejor, ¿verdad? ¿Y qué hizo el hombre? El hombre vendió todo lo que tenía. El hombre vendió todo lo que tenía, ¿para qué? Para comprar ese campo donde estaba el tesoro. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, lo dio todo, y eso es lo que nosotros debemos de hacer en el reino de Dios. No es de que, ya encontré un tesoro, ya encontré el reino de Dios, ahí lo voy a tener guardado, ahí cuando necesite algo, ahí cuando quiera yo algo, lo voy y lo tomo. No, eso, ¿verdad? Se nos debe de quitar si lo tenemos. Nosotros debemos de tener a Dios como todo, no como un genio de la lámpara, el cual yo busco cuando necesito un favor. Dios no es ahí para estar solamente cuando yo necesito. Dios es para casarse uno con Él y para darlo todo por Él, para corresponderle y darlo todo por Él, así como Él lo dio todo por nosotros. Entonces así es el reino de Dios. O lo das todo o mejor no des nada, porque ya lo hemos hablado, dice la palabra de Dios, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mejor es, ¿verdad?, que estés de un lado o del otro, a que estés ahí nada más haciendo moza, en palabras coloquiales. Mateo 18, de 3 al 4, dice que para entrar hay que ser como niño, hay que volverse como niño, o sea, hay que recuperar la inocencia. ¿Sí? Hay que recuperar la inocencia. En el mundo no, sabemos que en el mundo no podemos tratar con el mundo, ¿verdad?, con inocencia, pero aquí estamos hablando de lo espiritual. Un niño obedece, un niño cree, un niño ¿qué? Y él perdona, así todas esas características que tienen los niños, ¿verdad? No nos podemos retrasar mucho, pero a grandes rasgos lo vemos. Un niño, lo que dijo nuestra hermana, perdona. El que no perdona, no entra. El que olvida también, aunque también llevaría a perdonar, ¿verdad? La inocencia, si Dios dice que Él me va a salvar, Él me va a salvar. Si Dios dice que Él me va a ayudar, Él me va a ayudar. Si Dios dice que Él es mi bandera, que Él es mi estandarte, que Él es mi escudo, que Él es mi... Un niño cree, si es inocente, dice, no tengas miedo. A mí, aunque ya estoy viejote no como, no, de cara estoy joven y de edad de años, soy jovencísimo, apenas tengo y tantos, pero ya para la edad que tengo y siendo pastor, y que Dios todavía tenga la necesidad de decirme no temas, pero hermano, cuando he estado, ahora que los dolores y que me operaron, ¿verdad?,
y que he estado con un proceso de una cosa y otra y otra y otra y otra y no se quita, y Dios ha tenido la necesidad de decirme no temas, y yo no me había dado cuenta en qué momento empecé a tener temor, que es igual a desconfianza de Dios. A los años que uno lleva en Cristo y a los años que uno lleva de pastor, ¿verdad? Por ejemplo, hoy la iglesia está cumpliendo, ¿sabe cuántos años está cumpliendo la iglesia? 10 años. ¿Eh? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Nos permite estar aquí. Ok. El reino de Dios, el reino de los cielos es de los niños. En Mateo 19:23 dice que un rico es muy difícil de que entre. ¿Qué es un rico? No el que tiene dinero, sino el que cree que lo sabe y que no es humilde. Se me olvidaban el de los niños. Lo que pasa es que como no nos alcanza a ponerlo aquí, ¿verdad? Pero dice que el que no sea humilde como un niño. Entonces, ¿quién es el que es como un niño humilde? Pues el que entiende que no sabe nada. Entiende que en realidad lo que sabe es nada. ¿Y quién es el rico? El rico es el que cree que lo sabe todo. Hablando de conocimiento, de entendimiento, ¿verdad? Pues una persona que no se le puede enseñar nada porque cree que él lo que piensa está correcto. Eso es un rico, un soberbio, un orgulloso. El que tiene mucha importancia, el que se alaba a sí mismo, el que le da mucha importancia a sus pensamientos y a lo que él cree, pero sacado de lo humano. Y aún sacado de la Biblia, un fariseo piensa que está en lo correcto cuando está mal. No está conectado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que te puede decir lo que verdaderamente está bien y está mal. ¿Verdad? Ok, seguimos. A un rico le es muy difícil entrar. Mateo 21:43. El reino de los cielos será quitado y dado a quien dé frutos. ¿Sí? Recordemos que Dios dio, la parábola, Dios dio, y también Dios dio dones a los hombres. Y acerca de los dones, Cristo dijo una parábola. Que repartió dones, a uno dio, a otro 3 y a otro 1. Conforme a la capacidad nos da, pero a todos nos da y a todos nos reparte y a todos nos da la misma oportunidad. Y dice que el que no produzca frutos, miren, será cortado. Por eso no podemos, ¿verdad? Por eso le decía yo que necesitamos darlo todo y entender pues qué es lo que conlleva aceptar a Cristo. Vaya, es normal cuando aceptamos a Cristo, no entendemos, no sabemos, sí, pero ya después, ya no, ¿verdad? No nos podemos hacer los ignorantes, los que no sabemos. Vamos a hacer que un día vamos a ser juzgados, vamos a entregar cuentas por cada palabra que se nos dio acerca del reino y que no recibimos y rechazamos, vamos a ser juzgados por ello. Por cierto, también decirle, por ejemplo, acerca de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son llaves, ¿sí? Son llaves espirituales que entran al reino. Por ejemplo, la parábola cuando le dice, un señor tenía 2 hijos y mandó a uno a su viña a trabajar. Y dijo, por favor, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, no puedo, no quiero. Ok, y el otro dice que el otro le dijo, hijo, por favor, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, sí, pero no fue. Y pregunta a nuestro Señor Jesucristo, y pregunta, cuando ve el otro que dijo, que había dicho que no, y ve que su hermano le dijo que sí, pero no fue, y él se arrepiente y va y lo hace, y pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién hizo bien? ¿El que dijo que iba y no fue? ¿O el que dijo que no y fue? Es una parábola muy clarita, pero las parábolas debemos de saber
que se tienen que responder. Una parábola es una pregunta que Dios te está haciendo. Dios está tocando a ti. Cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos leyendo una historia, no estamos leyendo una parábola, estamos escuchando un llamado. Y si nosotros nos hacemos, como decimos aquí en algunas partes de México, el Willis, te haces el loquito. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no activas esa llave y no entras. Cuando Dios nos dice a que nos arrepintamos, ¿verdad? No, hermano, ¿de cuántas cosas no nos tenemos que arrepentir, verdad? Es algo muy sencillo esto. Y leemos la Biblia y nos está reprendiendo el Espíritu Santo acerca de algo que debemos de dejar de mentir, o de lo que hablamos hace ratito, el orgullo, vanidad, soberbia, lo que sea, cualquier área. Pero nosotros leemos un versículo y sabemos que el Espíritu Santo nos está, ¿qué? Tocando y diciendo, cambia, entrégame eso, arrepiéntete. Y no lo hacemos, entonces no estamos tomando la llave. Pero cuando lo hacemos, es que es un paso más adentro de su reino. Entonces las parábolas, hay que tener cuidado, porque las parábolas son llamamientos que Dios nos está haciendo y son llaves para entrar. O sea, a una parábola se debe de responder, porque una parábola es una pregunta. Es una pregunta. O sea, Jesús está haciendo las parábolas, está preguntando. Y el que entiende es porque está dispuesto. Bueno, no el que entiende es porque está dispuesto, más bien. El que entiende se le está dando la oportunidad. Es decir, Dios no te está obligando. Dios te está diciendo, un hombre así, 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 así. ¿Cuál quieres ser? ¿El que dijo que sí y no fue? ¿O el que dijo que no y fue? No, sí. Pero no. Pues entonces eres el que dijo y no fue. Pero si dices, como Pedro, cuando el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sí. Tú sabes que te amo. Le volvió a preguntar, Pedro, ¿de verdad me amas? Sí. Y cuando le volvió a preguntar por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Es la palabra de Dios que agachó la cabeza triste, ¿verdad? Y dijo, Señor, solo tú sabes si te amo o no. Porque a mí me gusta decirte, sí, a todo. Y a la mera hora, le sacateo a negarme a mi carne, a mi alma. Entonces, el reino será quitado y dado a quien verdaderamente dé los frutos. Siguiente, llamó, Mateo 25:14, llamó siervos y le entregó sus bienes. Ya también lo habíamos dicho, Dios da oportunidades en el reino a todos. Marcos 9:47, mejor es entrar manco o tuerto que no entrar. Dijo, mejor, si tu brazo, tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Mejor es entrar al reino de los cielos manco, sin mano, que no entrar y perderse en el infierno. Y dijo, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar tuerto al reino de los cielos que perderte en el infierno. ¿A qué se refiere esto? No está diciendo que nos cortemos una parte de nuestro cuerpo. Está diciendo que de verdad con contundencia, aunque nos duela, ¿sí? Aunque nos duela, mire como aquí, que porque no he podido hacer ejercicio, está dando un calambre. No, pero este es chiquito. ¿Qué sentirá una persona cuando le dicen que con todo respeto para los que nos oyen, que por el azúcar le tienen que cortar el pie? Yo creo que se ha de sentir, gracias a Dios, que no, y que nadie de verdad reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, y que nadie tenga que pasar por ello,
que tenga que hacer una elección como la que le quiten un cuerpo, un pedazo del cuerpo, una parte del cuerpo. Pero yo creo que ha de ser horrible. Pues de esa misma manera, cuando Dios nos está diciendo, ya perdona. Cuando Dios nos está diciendo, ya entrégame ese pecado. ¿Verdad? Cuando Dios está diciendo, ya confía en mí, deja de creerle a los doctores, o etcétera. Sí, lo que está diciendo ahí en ese pasaje es que cuesta. Es que cuesta una mano. Es que cuesta un ojo. Es que, ¿sí? Entrar al reino debe de doler y debe de costar. Pero lo que nosotros menos queremos es sufrir. Es que nos cueste. Es dar. Es entregar. ¿Qué habrá sentido Abraham cuando le dijeron, necesito que me entregues a Isaac? ¿No quieres mejor una manita, Dios? ¿No quieres mejor un piececito? ¿No quieres mejor un ojito? No. Porque yo sé que a Isaac lo amas más que tu ojo, más que tu mano, más que tu... Entonces, si no podemos entregar un ojo, menos un hijo. Y sabemos que Dios nunca nos va a pedir eso en lo físico, sino que estamos hablando de lo espiritual, soltar. ¿Eh? Entonces, otro versículo, Marcos 10:24, difícil entrar confiando en las riquezas, dice Marcos 10:24, Marcos 12:34, el primer mandamiento te acerca, ¿verdad? Los primeros mandamientos te acercan al reino de Dios. Cuando un personaje le contestó a Jesús, le dijo, estás cerca, no estás lejos del reino de Dios. Juan 3:3. Y aquí ya vamos acercándonos ya. Ay, déjenme ver cuánto tiempo llevo. No vamos tan mal. Vamos bien. El que no nace de nuevo no puede ver. Diga conmigo, ver. Y aquí podemos empezar, ¿verdad? Ver. Esta predicación se llama El Reino de Dios parte 2, pero también como subtítulo y el ver el reino. Y el ver el reino. Es donde yo me quisiera enfocar. Dice Juan, si quiere lo puede buscar. Vamos a buscarlo porque también es importante que no todos solamente los toquemos, sino que vayamos a ellos. Porque cuando nosotros los estamos viendo y leyendo, pues dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son verdad. Entonces cuando lo estamos leyendo, ¿lo estamos qué? Estamos permitiendo que entre dentro de nosotros. Juan 3:3. Juan 3:3 al 5. Y se respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí. Esto, por ejemplo, lo sabemos. Sabemos que el que no acepta a Cristo no puede ver el reino de Dios. Pero el hecho de que acepte a Cristo en el corazón no le da pase inmediato. No le da pase inmediato para, ya aceptaste a Cristo, ya estás viendo el reino. No. Necesitamos entender que, eso solamente es el comienzo que te da la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios. No que aceptas a Cristo, ya eres hijo de Dios. No. En muchas iglesias, ¿verdad? En muchas congregaciones no entienden esto. Dicen que en el momento que aceptas a Cristo ya eres hijo. ¿Será esto cierto? Cuando vamos al original, cuando vemos otras versiones, vemos que dio potestad de llegar a ser. O sea, dio derecho, dio poder, pero te da derecho o poder para ser, no que ya eres.
Entonces, cuando uno, ahora, otra cosa, la constante de el que no nace de nuevo, no puede ver. No sé qué tanto nosotros logramos entender la parábola del odre viejo, ¿verdad? Y del odre nuevo, donde dice, el vino no se puede echar en odres viejos porque revienta, sino que requiere un odre nuevo. Entonces, cuando yo digo constante, es que esto de nacer, para nacer, sabemos que en Cristo primero hay que morir para volver a nacer. Dice, leámoslo, para que venga la revelación. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, o sea que nació y tiene que volver a nacer. Pero ¿cómo es que volvemos a nacer? Sí, por el bautismo. Ajá. También vimos acá que el reino de Dios, ¿verdad?, se recibe con arrepentimiento. Y cuando, por ejemplo, nosotros nos bautizamos, significa que estamos, ¿qué?, muriendo al viejo yo. Y cuando sumergimos y cuando emergemos, que estamos naciendo de nuevo. Entonces, ponga atención, cuando yo me estoy refiriendo a la constante de nacer de nuevo, es que constantemente tenemos, no es otra cosa, es simple, nomás que todavía no me conecta exactamente, sino que constantemente tenemos que estar muriendo, lo que dijimos hace ratito. O sea, como los violentos que dicen, ya hasta aquí, me cansé de ser egoísta, hoy voy a dar, a partir de hoy, yo no me voy a comer la torta completa. Yo voy a hacer 2 tortas y una la voy a hacer para dar. Si me llega un pastel así, yo hago el compromiso de que solamente me voy a comer una porción y la demás voy a buscar a ver a quién se la doy. ¿Sí? Sí. 7 veces. 7 veces. En el Jordán. Ajá. Como Naamán, que tomó la decisión de dejar la soberbia y el orgullo y decidió sumergirse las 7 veces. Entonces, ¿el qué? Verdaderamente, ¿qué? Volvió a nacer. Porque obedeció. Ajá. Pensé que te entendí 7 días. Bueno, todos los días. Bueno, es que todos los días, gracias hermana Sara, lo que dice nuestra hermana Sara, todos los días debemos de morir a algo diferente, pero agarremos algo en particular. ¿No? Agarremos algo en particular, que dijimos al egoísmo, por ejemplo, ¿no? Dijimos al egoísmo, hasta aquí voy a dejar de ser egoísta y hasta aquí. Y a partir de hoy voy a dar. Es más, si a mí me viene un conocimiento bueno que me bendijo, lo voy a compartir, a ver a quién se lo doy, pero se lo comparto. Entonces, eso es morir. Y eso es nacer de nuevo. Entonces, ya me estoy entendiendo cómo nacer de nuevo es una constante. Es morir, como decía nuestra hermana Sara, todos los días, pero hay que agarrar algo en específico, ¿sí? Hay que agarrar algo y decir, a eso voy a morir. Entonces, cuando a eso voy a morir, ¿qué estoy haciendo? Pues volviendo a nacer. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios y algo no nos cuadra, o sea, lo dejamos pasar. No es que no nos cuadre, perdón. No nos gusta, no nos conviene. ¿A quién no le conviene a la carne? ¿A quién no le conviene al alma? Y lo dejamos pasar. Pero si lo tomamos y renunciamos, es morir. Y es que volver a nacer. Entonces, si nosotros nacemos, ¿vamos a qué? A ver. Vamos a ver. El que no nace de nuevo no puede ver. Entonces, cada vez vamos a poder ver el reino de Dios más. Por ejemplo,
no entendemos lo que es la justicia de Dios. No la entendemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a meditar y a ahondar. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? No nos vamos a meter en ese tema, nomás estoy dando un ejemplo. ¿Por qué no entendemos la justicia de Dios? La justicia de Dios, podemos resumir la justicia de Dios en decir que la justicia de Dios es ¿quién? Ok, es Cristo. La justicia de Dios es Cristo, pero podríamos ampliarla. Pero ahorita estamos ampliando el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios. Entonces, el que no nace de nuevo no puede ver. Luego dice 3:4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces primero le está diciendo, el que no nace, primer requisito es nacer de nuevo para ver, pero para entrar ya se requiere nacer ¿qué? En el Espíritu. Y ahí sí se está refiriendo al bautismo en agua para nacer ¿de qué? Del Espíritu. Pero volvemos a lo mismo. No es que yo ya acepté a Cristo y ya puedo ver. No es que yo ya fui bautizado. Porque mire, ¿cuántos bautizados faltaron el día de hoy? Bautizados. Y yo ya estoy entrando. No, sino que se vuelve una constante. Se vuelve una constante de que cuando yo muero a un área y vuelvo a nacer, puedo ver. Y ese ver me va a llevar a ¿qué? Ese ver, la palabra de Dios, se va a convertir en una semillita que como yo ya la puedo ver, y si sigo creciendo y obedeciendo, me la voy a comer, voy a hacer un pancito, me la voy a comer, y se va a convertir ¿en qué? En espiritual. Entonces, convirtiéndolo en lo espiritual, entonces yo voy a estar entrando. Amén. El que no nace de nuevo no puede ver, y el que no nace del Espíritu no entra. ¿Quiénes son los que no entran, por ejemplo? Los fariseos. Dijo Jesús, no lo puse, porque no iban a caber, si apenas estos que escogí, que son los que más entraron. Pero les dijo a los fariseos, ciegos, y les dio a entender que estaban muertos. No les dio a entender, sí, les dijo que estaban muertos. No entran ni dejan entrar. ¿Por qué no entran? Porque se quedan, o sea, la palabra o a Dios, las cosas de Dios, lo que proviene de Dios, la intención de Dios, no la convierten en espiritual, lo dejan en material. ¿Por qué? Porque no nacen. Como no nacen de nuevo, dijimos, ¿se acuerdan? Si no me niego a lo que yo creo y busco lo que viene de Dios, no muero, no nazco, no puedo ver. Entonces, si no puedo ver, tampoco puedo convertir en espiritual. Y ellos no pudieron ver la justicia de Dios encarnada. Y la intención de Dios no la pudieron ¿qué? Convertir en espiritual para libertad y para bendición de su vida. Ellos estaban muertos y además dijo Jesús, y a sus seguidores los hacen 7 veces más muertos que ustedes, más hijos del diablo, les dijo. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Por no ver. El ver es una llave. Ya puedes ver una palabra. Ya tienes Jesús dijo, mis palabras son espíritu, son vida, son verdad. Entonces cuando te la empiezas a comer y a meditar y a seguir en ello, empiezas a convertir dentro de ti, ¿qué? En vida Zoe dentro de ti. Entonces vamos entrando en el reino. Y una vez entrando, entonces ya sigue el siguiente paso, que es heredando. Pero hermano, ya me acaba el tiempo. Yo no quería llegar hasta allá, porque a mí me interesa que nos estacionemos en el ver. Que nos estacionemos en el ver. ¿Verdad? Ya también vimos Romanos 14:17, lo que dijo nuestro hermano. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Primera de Corintios 4:20.
Primera de Corintios, búsquelo. Ya estamos acabando. Primera de Corintios, ¿qué le dije? Gracias. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. No consiste en palabras, sino en poder. Creo que este es más fácil de entender. Se parece mucho al que estuvimos diciendo acerca del que decía que sí, pero no hacía. De esta manera, si nosotros entendemos que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y voy a dar un ejemplo bien práctico para que entendamos. Existe gente que sabe mucho de la Biblia, pero no cambia, y se le ven los frutos. Entonces, aquí, pero no necesitamos solamente verlo a la persona que conocemos que ese sabe mucho de la Biblia, pero no sé, algo en mí me dice que está mal. Y además nunca cambia, siempre está con lo mismo. ¿Verdad? Entonces, no solamente hay que verlo en los demás, sino que hay que verlo en nosotros. Nosotros decimos saber. Voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice, yo sé que le fallo a Dios. Yo sé que le fallo a Dios. Y dice, ¿él qué? ¿Sabe? Él sabe, él está reconociendo. Él o ella está reconociendo que le falla a Dios. Pero ¿qué hace con ese conocimiento? Con ese saber o ese conocimiento. No lo lleva a la comprensión y menos al entendimiento. Porque si verdaderamente entendiera, ¿sí? O sea, él está sabiendo y reconoce que le falla a Dios. Ay, yo sé que no me he entregado a Dios bien. Ay, yo sé que tengo mis... ¿cómo se llama? Mis reservas. Ajá. Yo sé que tengo mis reservas. Pero no comprende el peligro de tener reservas. No, y en muchísimos momentos entiende que en vez de crecer, está muriendo. Y que se le está acabando el tiempo. No entiende que el propósito para el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Porque está perdiendo tiempo. Entonces, el reino de Dios no son palabras, sino que es poder y se debe de ver ¿qué? En nuestras vidas. En los testimonios. ¿Verdad? Cuando dice, yo he decidido creerle a Dios en esto. Y mire, pastor, gracias a Dios, ya estoy empezando a ver. Eso es el poder de Dios. No busquemos el poder de Dios que en las manifestaciones. No, es que ya viste al apóstol fulano cómo oró y hubo este poder y este sanó y el paralítico. Qué bueno, ese sí es el poder de Dios. Gloria a Dios porque es una de las manifestaciones del poder de Dios. Pero recordemos que la obra más primordial, más grande, más hermosa, es la que Él va a hacer en nuestras vidas. Entonces el poder de Dios no es solamente estar viendo los milagros, como que se multiplicó la comida, como que me apareció dinero en la cuenta, como que me dio el milagro de la sanidad, ¿verdad? Yo necesitaba una operación y Dios me sanó y ya no me operé. Yo, por ejemplo, sí me operaron, yo no me operé, perdón, yo no me operé, me operaron, ¿verdad? Pero el reino de Dios también, que me permitió ver a través de mi proceso, de ese problema de enfermedad de salud que tuve, y que Dios me moldeó. Ahora, yo no le tenía miedo, la verdad, gracias a Dios, porque eso me lo dio Dios, ¿verdad? La paz. Yo cuando dije, pues, operación, me dijeron, ya no sale, fui al seguro,
por un dolor y ya no salí. Yo me iba a operar en particular y ya no salí del seguro. Y dije, bueno, pues ya me lo ahorran. Y dije, pues, Dios, estoy en las manos de Dios. Es más, yo hasta me encomendé, porque a veces entras y no sabes si vas a despertar, ¿verdad? Se les pasa ahí tantito la anestesia. Y dije, yo de una vez me encomiendo a Dios, ¿verdad? Cualquier cosa me cubro con la sangre de Cristo y bueno. Y yo sé que no voy a sentir, es cosa de que duermes y despiertas y ahí te avisan cómo saliste. Pero hay gente que le tiene pánico a una aguja, a ir al doctor, a una operación. Y cómo Dios a lo mejor a través de esa operación te quitó el miedo y te enseñó a qué, a confiar en Él. Es un ejemplo. Eso también es el poder de Dios. El poder, todo lo que hace que nosotros vayamos conociéndole, confiando en Él. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, el poder de Dios en nuestra transformación, pues en pocas palabras. El reino de Dios en nuestra transformación en nosotros, en pocas palabras, para terminar con eso. Entonces, nosotros, todo lo que hemos visto, ya terminando, ¿verdad? Nos ayudan a entender que el reino de Dios sí es justicia, paz y gozo, pero también es estar alineados, como dijo también nuestro hermano, muy bien. Es hacer que su voluntad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es el reino de Dios? Es morir y nacer. Es negarse. ¿Es qué? Costumbres, leyes, es compromiso. ¿Cuántos de aquí entendieron el compromiso? Que no es un juego. ¿Qué más? Es una constante, exactamente. Es todo. El reino de Dios debería de ser todo para nosotros. ¿Qué más? Es todo. Es libertad también, es salud. ¿Qué más? Es justicia. Es justicia, paz y gozo, ya no. Bueno, sí, gracias, pero aparte, ¿qué más? Es poder. No es nada más saber. Es poder. Es transformación, es crecimiento, es plenitud. Exactamente, la plenitud. Exacto. Es todo, o sea, todo. Y es muchas cosas más que no acabamos de decir, pero siquiera lo que acaban de decir ya nos amplía un poquito más el panorama de lo que es el reino de Dios. Y para fines prácticos, el reino de Dios es todo aquello, ¿verdad? También el reino de Dios es como Dios piensa, como Dios opina y como Dios hace. En las ofrendas decían, hablaba la pastora acerca de la ofrenda. Dios no le dijo a la viuda, ay, pobrecita, no tienes, no te preocupes, no me des. No. Lo poquito que le quedaba le dijo, dámelo. Entonces es confrontación. Lo poquito que te queda de ti, de vida, ¿me lo vas a dar a mí o te lo vas a quedar tú? ¿Verdad? Entonces, el reino de Dios es todo aquello donde Dios influye. En esta tierra, en esta tierra sería en lo natural, ¿verdad? En lo terrestre, en lo terreno, en lo espiritual, en todos y cada uno de los que volvemos a nacer, y también en lo celestial, pues todo es de Él y para Él. ¿Amén? Y los cielos. Faltaron muchos. Terminamos con... No, ese ya no nos va a dar tiempo. Y no vamos a terminar con ese. Terminamos, me quedan 3 minutos. Terminamos con Efesios 1:18.
¿Lo tiene? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, nosotros recordemos lo que dijimos al principio. Nosotros tenemos una herencia que heredar. El reino de Dios lo necesitamos ver, entrar y heredar, porque es el reino de Dios, es lo que quiere Dios para nosotros. Y ya dijimos que es todo lo que es: su palabra, su voluntad, sus pensamientos. Todo ya dijimos. Y la manera en la que nosotros vamos a llegar a heredar, pues el punto principal es ver. Por eso dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y por eso le traigo otras versiones en los 3 minutos que me quedan. La versión TLA dice: también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los suyos. Pero específicamente hablando del ver, porque ver es igual a alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? O sea, es igual a ver en lo espiritual, ¿verdad? Entonces dice la TLA, les haga comprender con claridad. Nosotros necesitamos entender con claridad. Llegar al entendimiento es al alumbramiento, a la luz que Dios quiere darnos para cambiar nuestra manera de ver y convertir, ¿qué? Nuestra manera de ver en la manera en la que Dios ve. Otras versiones. Te las voy a decir rápido porque ya no tengo mucho tiempo. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Los ojos de vuestro corazón. O sea, ¿en dónde está el entendimiento? En el corazón. ¿Y qué dijimos? Que el corazón era ¿qué? Espiritual, era la mente. Entonces, comprender con la mente, con el corazón espiritual. Mi oración para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Dios habla hoy. Pido que Dios les ilumine la mente. Pido que Dios les ilumine la mente. La NBLA, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. La NBV, pido también que ilumine sus corazones para que sepan. También ilumine corazones. La NTV, pido que les inunde de luz el corazón. Que les inunde de luz el corazón. Que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza. Y por último, la PDT, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Pido que les abra la mente, que les ilumine, que les inunde de luz. Amén. Por eso, póngase sobre sus pies. Por eso, esta predicación se llamó El reino de Dios y el ver. Y el ver. ¿Y cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver, hermano, que me ve en las redes sociales, en Facebook, en YouTube? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? No, ya dijimos cómo vamos a ver, ¿eh? Muriendo a cada día, como dijo nuestra hermana Sara, pero también en cosas específicas. ¿Y dónde vamos a encontrar esas cosas específicas? Recordemos que la palabra, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, nos está tocando la puerta de esa área. Una parábola, recordemos de aquí en adelante que una parábola, ¿qué? Es un cuestionamiento, es una pregunta que Dios está haciendo, un llamado a nuestro corazón y que debemos de responder con un sí o con un no. Y que si morimos a eso, vamos a ver. Y que si no morimos a eso, no vamos a ver. Por eso debemos de entender que ver, entrar y heredar, saber, comprender y entender. Entender es igual a cuando ya llegamos, ¿qué? Al alumbramiento. Por eso necesitamos esto, la palabra de Dios, el saber. Va a ser el clavo y el martillo que van a estar, ¿qué? Rompiendo esas piedras dentro de nosotros o esos árboles, desarraigándolos. Cuando comprendamos en lo espiritual, nos va a salir la violencia espiritual, ¿eh? El reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Y vamos a correr hacia la luz,
hacia el entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces vamos a ¿qué? Entonces vamos a ver y vamos a convertir. Ya lo dijimos en Juan 3:5, que nacemos de nuevo, vemos, pero cuando ya podemos ver, vamos a seguir trabajando en la palabra de Dios y lo vamos a convertir en espiritual dentro de nosotros. Entonces vamos a avanzar y vamos a ¿qué? A heredar. ¿Qué heredamos? Entendimiento pleno es vivir lo que Dios quiere para nosotros, vivir el reino. Vivir el reino. Amén. Gloria a Dios. Entonces, me despido de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Ya necesito cortar y ministrar aquí. Me gustaría que hiciéramos una oración y que cantáramos una alabanza, ahorita que nos ayude nuestro hermano Joel, a ver, una que nos sepamos todos. Y pues necesito cortar aquí, seguir la administración, pero que Dios le bendiga, yo le bendigo y le suplico a Dios que le inunde la mente, el corazón, los pensamientos de luz. Y que Dios tenga misericordia de ustedes y de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.